Las opiniones vertidas por los invitados en este programa no representan los intereses ni el pensamiento de Go Comunicaciones S.A.D.C.B. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jackie Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Al Grano. Hoy nos acompaña la doctora Suyapa Figueroa. Al Grano Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico de Honduras. Conocemos los avances en el diálogo de la Plataforma para la Defensa de Salud y Educación, así como las luchas que emprende para terminar con la crisis del país. ¿Se abrirá posibilidades al panorama político? Esto y más, Al Grano. Bueno, siempre es un gusto contar con la presencia de la doctora Suyapa Figueroa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Muchísimas gracias. Para mí también es un honor poder estar aquí, conversar de todo lo que pasa en nuestro país y bueno, excelente. Para mí es siempre un gusto. Bueno, ya estamos transmitiendo a través del Facebook Live, así que la gente que quiera realizar cualquier consulta a la doctora, aquí está, ¿verdad, doctora? Como nosotros le decimos a nuestros entrevistados, ellos son un libro abierto, ¿verdad? Sí, claro. Doctora, ¿en qué anda ahorita usted? Cuénteme. Visitándola a usted, compartiendo con el público, en eso ando yo. No, yo creo que siempre estamos en esta situación del derecho a salud. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra lucha sigue siempre enfocada en esto, cada vez más preocupados, porque a pesar de todo el trabajo que se hace, a pesar de todo lo contundente que ha sido esta lucha, al gobierno sigue interesándole muy poco el tema salud. Sigue empecinado en el abandono, no es cierto que se hayan hecho esfuerzos, y cuando yo escucho que tenemos tecnología de punta en los hospitales, que tenemos un sistema de salud robusto, en donde la gente puede acceder, cada vez que escucho esos anuncios, me indigna más, porque la gente se muere por falta de sales de rehidratación oral en los centros hospitalarios de nuestro país. Bueno, doctora, imagínese usted, ha pasado ya bastante tiempo que la plataforma ha salido a las calles y ¿ve algún avance después de que ustedes estén en la calle por parte de las autoridades? No. El cinismo de las autoridades que nos gobiernan es terrible, es tremendo. Y yo creo que de alguna u otra manera, yo siempre lo he dicho, también este cinismo sale del trabajo que ellos hacen a nivel internacional, en donde van a contar cuentos muy alejados de la realidad que nosotros vivimos. Es por eso que yo creo que nuestro esfuerzo también debe ir encaminado a hacer algún tipo de incidencia fuera de nuestras fronteras patrias. Reciente estuve en San Salvador hablando del tema de dengue, que nos preocupa también este tema. Y si usted ve las cifras de dengue en esos países, nada que ver con la de Honduras. Imagínese. ¿Cómo están en El Salvador con dengue? Tienen 5 muertos. ¿Y aquí? Llevamos más de 200 muertos ya. Certificados 101, ¿verdad? Sin embargo, esa certificación, como le digo a la gente, es lenta. Van confirmando los casos, no con la celeridad con que los casos se están presentando. Dengue es un trazador de lo mal que estamos en salud. Así como estamos en dengue, así estamos en todo. Y hablaba con algunos personeros del CDC que anduvieron por acá y le decía, la gente no va a los centros asistenciales porque los cobros, por muy poco que sea, 25 lempiras le significa a una madre de familia la comida de una semana para todos sus hijos. Entonces nosotros vemos son cuotas de recuperación. Para ellos esa es la comida de toda una semana. Entonces, mientras nosotros no tengamos dimensión, no sepamos realmente la problemática que enfrenta nuestra gente en los lugares excluidos de nuestro país,
vamos a seguir pensando que estamos en Disney, como dicen los que nos gobiernan, ¿verdad? Doctora, ¿hasta cuándo vamos a tener respuestas por el problema de educación, el problema de salud, que realmente sí, la gente que nosotros hicimos una serie de educación, vemos que está en la infraestructura terrible, en algunos hospitales, por cierto, no nos dejan entrar, es imposible que nosotros podamos entrar con cámaras porque saben que queremos entrar para poder mostrar qué es lo que está pasando, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Hasta que cambiemos de gobierno. Imagínense. Hasta que otras personas con una visión comprometida con la población hondureña, hasta que tengamos una política pública que realmente le dé la importancia al abordaje de estos dos sectores. Pero sobre todo cuando nosotros tengamos realmente un presupuesto de nuestro país que ya están las fórmulas establecidas, ya se sabe que debería ser el 13% del presupuesto general de la República, el que se destine a salud, ya se sabe cuánto presupuesto, si usted quiere tener garantías. Y cuando ese presupuesto destinado a salud y educación no se lo roben. Pero si se siguen robando la mitad del presupuesto de salud y educación, pues obviamente no vamos a tener ni salud y educación y lo que van a tener es más dinero a disposición para ser saqueado. Sí. Entonces, mientras los saqueadores continúen, mientras la impunidad de nuestro país continúe, mientras estemos en un estado fallido como el que estamos en este momento, pues obviamente la gente va a seguir migrando, la salud va a seguir por el suelo, la gente va a seguir muriendo y los niños de nuestro país van a seguir sin esa educación de calidad que se merecen. Y usted lo va a ver, por ejemplo, en las promesas de campaña que íbamos a tener hasta computadoras, que nuestros niños iban a tener aulas inteligentes, que íbamos a tener tecnología de punta en las escuelas y no hay ni siquiera donde sentarse. Mientras no haya un programa que les garantice una merienda a los niños, una merienda escolar, que garantice por lo menos que van a tener un poquito de mejora de esos estados, esos índices de desnutrición que tienen ellos, difícilmente nosotros vamos a poder tener un futuro mejor. ¿Quién es el culpable sobre todo esto que usted me está diciendo? El Estado y la falta de políticas públicas claras. Si nosotros tuviésemos muy bien definido cuáles son nuestras áreas que debemos desarrollar, si nosotros consideramos que nuestro país es de una vocación forestal, si es agroindustrial, entonces ¿por qué no enfocar esas áreas a estimular estos crecimientos? Si nosotros continuamos pensando que comprando armas vamos a resolver el problema de violencia, entonces estamos mal. Si seguimos haciendo las mismas cosas que nos han llevado al fracaso a la sociedad, entonces vamos a tener los mismos resultados, malos, negativos completamente. Entonces aquí ya es necesario que exista una participación ciudadana, una participación amplia que aporte luces. En Honduras hay gente brillante que lo puede hacer perfectamente, aportar esas luces que nos lleven a trascender el estado en el que estamos. Doctora, usted está tomando parte de esta acción ciudadana, formando parte de la plataforma, ¿no? Y está al mando de la misma. No. Yo estoy en contra de los caudillismos. Okay. Las decisiones son colectivas. Las decisiones deben ser colegiadas. Por ejemplo, nosotros estamos formando parte de la plataforma por un mandato de nuestra asamblea. O sea, las decisiones tampoco en el colegio médico las tomo yo. Se toman en junta directiva. Son decisiones colegiadas. Hay un respeto a la voluntad de las mayorías siempre. Y debe ser así siempre. Los caudillismos no nos van a llevar nunca a nada bueno. Por lo tanto, en la plataforma, si bien es cierto que de repente yo puedo coordinarla, ¿verdad? Las decisiones se toman en conjunto.
Yo siempre he estado en contra de esas figuras, de que una sola persona tome decisiones, porque creo que ese es uno de los fracasos que como país tenemos, la incapacidad de respetar la voluntad de las mayorías. Doctora, y para la gente que dice, bueno, la plataforma comenzó defendiendo la educación, defendiendo la salud y ahora están por el fuerajo, ¿qué les podemos decir? No, yo creo que si usted tiene a un director de esta empresa, por ejemplo, y si este director de la empresa está involucrado en cosas no correctas, o está señalado, más bien dicho, porque involucrado no podemos decirlo todavía, pero está señalado. Entonces, ¿qué es lo prudente hacer? Que se haga a un lado. Es lo que nosotros hemos pedido. Que se haga a un lado y que permita que la investigación fluya como debe fluir. Porque las acusaciones que se hacen son graves. Y las acusaciones, por ejemplo, de actos de corrupción del gobierno son graves. Son gravísimas. Y obviamente, ¿Cree usted en estos señalamientos contra el presidente? Pues no se trata de creer o no creer. Se trata de que hay un ente externo, ni siquiera ha sido aquí en Honduras. Aquí en Honduras no se le ha señalado por actos de corrupción a nadie. ¿A usted le ha encontrado a alguien dentro de nuestro país, a un expresidente que se le ha seguido un juicio? No. Cuando se le ha seguido, solo la ex primera dama, no, Rosita. y cuando se le han entregado, se le han entregado como cartas de naipe. Todas las cartas de liberación de culpabilidad. Entonces, ¿Cree en el trabajo de la MAXI usted? Fíjese que creí mucho cuando estaba Juan Jiménez. Creí que la MAXI tenía, pero no le ha dado respuestas contundentes a la población hondureña, a la MAXI, y eso es lamentable. Okay. No, el eslogan de OEA que dice más derechos para más gente, eso a mí me dice más derechos de los gobiernos a violentar derechos de más gente, porque lo que están haciendo no es contundente. Ahora, creo que debe continuar la MAXI. Si usted me pregunta que la MAXI debe continuar, sí, debe continuar, porque es la única tabla de salvación que vemos como país para hacer los señalamientos. Se debe fortalecer, se le deben ampliar las competencias de MAXI y debemos buscar que la MAXI sea fortalecida, sea apoyada y que se esté renovando el convenio de apoyo de la MAXI. Eso sí creo. Creo que no ha dado las respuestas que el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño desafortunadamente está en una situación crítica. Y cuando usted está, es como los médicos, sabemos que cuando un paciente está en una situación crítica, usted debe actuar, debe hacer cosas contundentes para que ese paciente le pueda salir adelante. Si no, va a morir. Sí. Y este país, lo que sentimos todos, es que es un país al que están asesinando. Bueno, producción, prepare lo que opina la gente, las personas que están opinando en el Facebook, ya vamos a leer sus comentarios. Antes, doctora, usted es una mujer aguerrida, ¿no? Como dicen, los ovarios bien puestos, ¿no? No tiene temor a nada. Bueno, temores siempre existen, pero vencer esos temores para poder salir adelante es preciso. En este país yo creo que todo el mundo tiene temor hasta de salir a la calle. Sin embargo, todos los días nos tenemos que enfrentar con esa dura realidad y salir, porque desafortunadamente o afortunadamente así es nuestro país. ¿Cesaron las amenazas en su contra? Ahorita se han detenido, se ha detenido un poco. Sin embargo, siempre que, hoy seguro, después del programa, van a salir nuevamente mensajes intimidantes. ¿A dónde les mandan estos mensajes a usted? A mi teléfono. ¿De dónde cree que provienen estos mensajes? De los grupos de reacción del gobierno. Ellos tienen grupos. Hay gente que vive de esas dádivas que da el gobierno, ¿verdad? Hay grupos, y no solamente de este gobierno, eso es histórico, siempre ha sido así. Sin embargo, yo creo que esas situaciones deben cambiar, y ahí es justamente en donde el mantener a un pueblo pobre y con ignorancia
es la raíz de los problemas que nosotros tenemos como país, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente dispuesta por esa necesidad que tiene a hacer cualquier cosa que le manden. ¿Qué le está pasando entonces al pueblo? Que está sufriendo, pero no sale a las calles. Pues yo creo que el pueblo está con el temor. Lo que opina la gente. Tiene un temor terrible a quien lo gobierna. Es sabido que vivimos en una dictadura. Entonces usted pregúntese por qué no sale. ¿Qué tipo de dictadura es la que tenemos nosotros aquí? Terrible. Es una de las dictaduras terribles. Si usted pregúntese por qué no sale tanto los demás dictadores de América Latina. Porque yo siempre lo confieso, yo no tengo villanos favoritos. Para mí dictador es dictador. Pero dicen los nacionalistas, si hubiese una dictadura aquí, usted no pudiese estar hablando aquí en el programa. Eso es lo que dicen ellos. Los venezolanos siguen hablando de Maduro, no se callan. ¿Sí? En Nicaragua la oposición sigue fuerte. En Venezuela, por ejemplo, igual, el colegio médico es un colegio, una institución muy beligerante en Venezuela y ellos siguen hablando. Entonces quiere decir que no es dictador, tampoco. Sí. Entonces que hay una amplia libertad en Venezuela, contrario a todo lo que dicen entonces. Siempre hay fuerzas de oposición, ¿verdad? Pero sí sé que hubo bloqueos, por ejemplo, a algunas cadenas como Univisión, por ejemplo. Sí sé que hay bloqueos de cuentas de Facebook. Hay hackeo de cuentas de Facebook, ¿verdad? Okay. Y eso es una realidad. ¿Por qué cree que el presidente Juan Orlando Hernández aún no se atreve a darle una entrevista a Jorge Ramos y últimamente, porque ya le había dado, a Fernando del Rincón? Porque indudablemente ellos lo van a evidenciar. Entonces es muy diferente platicar, dialogar en una de las cadenas televisivas de Honduras en donde le permiten que él diga cualquier cantidad de barbaridades, que no son ciertas, ¿verdad? Y que todos lo sabemos. Por eso le digo, esa publicidad en donde dice que tenemos un sistema de salud robusto con tecnología de punta, a mí realmente me produce cualquier cantidad de indignación. Y a los médicos, que vemos morir a la gente de cosas tan sencillas como una sal de rehidratación que puede costar 10 lempiras el sobre, cuando mucho, ¿verdad? Cuando mucho, y que yo sepa que hay vencidas en las bodegas una gran cantidad de estas sales de rehidratación. Entonces, dejan vencer sí, el medicamento sí, por no darlo. Así. Es increíble. Yo no entiendo si es incapacidad, ¿verdad? O es parte de la misma corrupción, pero igual, esa incapacidad, esa falta de capacidad de administrar los recursos es corrupción también. Porque si yo no tengo las competencias entonces de hacer algo, entonces mejor renuncio. ¿La actual ministra Alba Consuelo ha hecho algo para usted? Trabaja ahí, está ahí cumpliendo con alguna función. Que tenga las competencias, ella es una pedagoga, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, por mucho que ella quiera hacerlo, hacer un cambio, si no se deja o no se ha rodeado de la gente correcta, ¿verdad? De la gente que tiene una capacidad técnica dentro de la Secretaría de Salud, entonces difícilmente va a salir adelante. Pero el problema de la ministra de Salud también es que se perdió la gobernanza dentro de la Secretaría de Salud. Antes era un Ministerio de Salud, ahora es una Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque perdió esa capacidad de toma de decisiones. Primero las toma el presidente, después el CEDIS, después la Coordinadora General de Gobierno y después ella. Entonces es una empleada ya de una cuarta línea de toma de decisiones. Doctora, pero hemos visto liderar esta secretaría a médicos en los últimos años y ellos mismos han dejado caer el sistema de salud. Claro, no, estoy de acuerdo totalmente, pero es justamente porque no se ponen las personas correctas. ¿Y qué le hacen a estos médicos que han estado ahí, por lo menos desde el colegio médico, que han estado ahí como titular de la Secretaría de Salud viendo el desastre que hay?
Claro que se interpela y eso nosotros lo hemos hecho. Hemos interpelado a todos los médicos, al mismo Mauricio Oliva, que es médico también, Sí. ¿verdad? Aunque no parezca, sí, sí lo es, ¿verdad? Sí, así, y fue un médico muy querido en Choluteca. ¿Qué le pero, habrá pasado? pues yo creo que entran en las dinámicas por eso le digo, las faltas de políticas públicas claras y la falta de establecer esos mecanismos por los cuales garantizamos esos derechos fundamentales de la población, lo que nos hace caer en un fracaso. Entonces, yo siempre los invito a retomar, a recapacitar en lo que se está haciendo, ¿verdad? Para que volvamos nuevamente hacia un presupuesto de salud que nos garantice que vamos a tener garantías de la prestación de salud no como un servicio, sino como un derecho. Pero también eso pasa por hacer grandes cosas, como derogar la Ley Marco de Protección Social, que es la que le está dando pie a este cambio en las políticas de salud que han sido un fracaso. Esos cambios y esa falta de compromiso con la prevención, por ejemplo, porque se hicieron un sistema que es solamente asistencialista y medicalizado, pero abandonaron el tema prevención y eso es grave. Bueno, doctora, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Vamos a quedarnos en las redes sociales. Pero es que bueno, estamos en la breve pausa comercial, doctora. La doctora está aquí con mucho calor porque nosotros aquí el set lo tenemos y el sol nos cae encima, ¿verdad? Entonces, es complicado. Un saludo a la gente en las redes sociales. Aquí dice Edwin Fernández, saludos, soy fiel televidente. Nelson dice, se acabó la fuerza porque Libre negoció reformas electorales, hablando de la plataforma. ¿Qué nos puede decir, doctora? Es que una cosa es Libre. Ellos siempre han estado, pienso yo, negociando cosas. Creo, las dirigencias. Las bases de Libre son bases conscientes, que es la gente que ha apoyado, pero las dirigencias de Libre no tienen nada que ver con la plataforma. Mire esto, doctora, dice Wilmer Alfredo Mendoza, ¿qué pasa que la plataforma ya no sale? Creo que no es que no salga, pero siempre, si usted se mantiene en una lucha, siempre hay un grado de desgaste que indudablemente es lo que ha ocurrido. No podemos estar permanentemente tampoco en las calles, esa es una realidad. Sin embargo, acciones se han continuado. Usted va a ver en Choluteca, por ejemplo, el Bastión del Sur, es gente sumamente beligerante. Todos los sábados salen. Dignos de admirar. Por ejemplo, en Atlántida, yo le voy a decir que, por ejemplo, lo que pasa es que estamos en un estado en el que cada vez ocurren problemáticas y nos meten a problemas graves. Por ejemplo, las comunidades de Guapinol en este momento están militarizadas, están severamente reprimidas. Hay gente, líderes que han sido puestos presos. Okay. Entonces, la verdad es que es una complejidad terrible la que tenemos y solo quien no quiere ver las cosas no ve que estamos en una crisis grave. Bueno, vamos a pantalla ahora. Vamos a seguir leyendo comentarios en pantalla. Bueno, continuamos leyéndole comentarios de las redes sociales. A la doctora Florencia dice, me encantan las personas como ella, mujeres al poder. Elmer dice, dijeron que en esta vez iban a tratar de sacar al narcodictador. ¿Qué pasó? No se ven ni marchas ni nada. ¿Por qué no hacen un paro nacional? Dice. Bueno, eso es una cuestión planteada. Sí, por supuesto.
Sin embargo, usted ve cómo el gobierno tiene la habilidad de negociar siempre con algunos sectores, ¿verdad? Eso no quiere decir, yo siempre le digo a la gente, eso no quiere decir lo que hagan las dirigencias no tiene nada que ver con la disposición que tienen las bases. El pueblo hondureño es un pueblo consciente, el pueblo hondureño es un pueblo que despertó y que está dispuesto a dar la lucha. Bueno, Eso mire, es indudable. dice María Elena León, dice gracias por su esfuerzo, pero como dice usted, el caudillismo continuará. Aquí dice, doctora, haga su partido político, muchos la apoyaremos y esperamos su participación. ¿Usted va a incursionar en la política? Mire, se ha escuchado tantas cosas, hasta que usted va a estar como precandidata en el Partido Liberal. No, la verdad es que yo le sigo diciendo a la gente, yo no tengo un activismo en ningún partido político. Y sí, ha sido un tema del gobierno, porque lo ha dicho el propio presidente incluso, que yo soy activista de Libre, que ellos, según ellos, yo almuerzo, desayuno y ceno con Mel Zelaya. Y habla con Mel Zelaya, ¿sí? Nunca en mi vida me he sentado, una vez creo cuando estábamos introduciendo la iniciativa ciudadana, una vez fuimos a buscar a la bancada de Libre y estuve platicando con él, pero de ahí jamás en mi vida he vuelto a hablar con él. Entonces esas cosas no son ciertas, ¿verdad? Respeto mucho a los militantes de Libre, son gente de mucho valor, son esa gente que se mantiene valientemente en las calles, son la gente que es capaz de moverse y trabajar arduamente sin cansarse, y yo le tengo un enorme respeto a las bases de Libre. ¿Y a Mel? No comparto muchas situaciones con sus dirigencias, ¿verdad? Okay. No me parece a mí que las dirigencias hayan tomado decisiones acertadas, congruentes con esa lucha que mantienen sus bases en las calles, y esa falta de congruencia es lamentable porque a mí me parece que la gente, la base de Libre es una gente digna de admirar. A mí me merecen el mayor de los respetos, así como muchos dirigentes de otros partidos, incluso nacionalistas, le voy a decir. Ok. ¿Un nacionalista bueno? Claro, por supuesto que hay. ¿Uno? No, yo le puedo mencionar de mis colegas, por ejemplo, médicos. Que no lo vamos a conocer mucho, dice. Que probablemente no los vayan a conocer, pero son militantes del Partido Nacional y ellos también salen a la calle a defender el derecho de la población a salud. Y si usted me pregunta, muchos de ellos quisieran que el presidente ponga una renuncia y permita que fluyan las investigaciones, seguro que están de acuerdo con eso. Entonces, aquí no se trata de partidos políticos. Yo le aseguro que muchos nacionalistas incluso no se sienten representados ni se sienten contentos con lo que está haciendo el Ejecutivo en este momento. Bueno, mire lo que están haciendo. ¿Qué opina usted de Papi a la Orden? ¿Como alcalde? Fíjese que perdió su encanto. Yo le voy a decir una cosa, creí que era una buena persona, que creí que tenía muy buen concepto. Ha cambiado, indudablemente ha cambiado muchísimo. ¿Por qué perdió su encanto Papi a la Orden? Creo que porque más bien lo que se ha hecho dentro de la capital no ha sido congruente con la realidad. Creo que desconoce la realidad y eso definitivamente no es bueno. Lo único que tenemos son plastas de cemento. Y quitan los arbolitos. Y la verdad que esa situación, y ahorita está trasplantando 4 árboles cuando se talaron cientos de árboles en la capital. Entonces, esa falta de visión es lo que yo pienso. Esa falta de visión, usted podrá construir
yo me siento que estoy ahí sí que en Disney, ¿ve? Por las subidas y bajadas. Pero ¿No lo ve como un precandidato presidencial a él? pudiera ser, el Partido Nacional probablemente van a tener unos 20 precandidatos a la Bueno, presidencia. ya está Mauricio Oliva. Está Mauricio Oliva, está Álvarez, se menciona Papi, se menciona... No, ya papi aceptó, dicen, este fin de semana. Pues, no sé, pero sinceramente le digo, yo no creo que ningún candidato de ahí, pues, y eso es una opinión muy personal, ¿verdad? Porque ha sido parte de esta misma debacle que estamos sufriendo. Entonces, un buen alcalde sería el que llevara agua potable a todos esos barrios. Un buen alcalde es el que asegurara recolección de agua suficiente. Pero por lo menos hemos visto que trabaja más que otros, doctora, no podemos negarlo. Ah, no, claro, ese es el problema. Como siempre nos vamos a comparar con cosas que son diametralmente opuestas. Por ejemplo, es indudable que si yo comparo lo construido, por ejemplo, por él, comparado con el Trans 450, por ejemplo, no tiene límite de comparación. Ahora yo me pregunto, ¿de quién son las compañías constructoras? Eso es una pregunta. Eso es una pregunta. ¿De quién son, doctora? No, yo no sé. Porque yo no sé. No, yo no sé, pero ahora le digo, yo me preguntaría qué cosa. Yo sé que usted sabe, doctora. Entonces yo me pregunto, ¿por qué pasa con la Tigra, por ejemplo? ¿Por qué se han dado permisos de construcción en la Tigra? ¿Verdad? Y no se nos da un permiso de construcción, por ejemplo, mire lo que están haciendo, por ejemplo, con el colegio médico. Eso es una cosa terrible, la que estén construyendo enfrente del colegio médico. Entonces, a ellos no les interesa destruir, por ejemplo, lo que sucedió en los puentes del Prado. Eso es una cosa aberrante. Usted ya no puede caminar. Yo no sé si les pasa a la mayoría de los televidentes, pero... ¿Ya no quiere construcción usted, doctora? Construcciones ordenadas. Lo que quisiera es que hubiera áreas verdes, que hubiese un análisis de prioridades de nuestra ciudad. Me pareció muy bien, por ejemplo, que pavimentaran muchas calles de muchos barrios que habían estado abandonados. Eso me parece muy bien. Pero la construcción de los puentes, yo le pregunto a alguien, ¿le ha mejorado la viabilidad a Tegucigalpa? Las colas siguen siendo iguales. Algo no estamos haciendo bien. Y yo creo que le falta análisis a todo lo que se está haciendo. Le falta mucho análisis a lo que se hace, establecer prioridades y trabajar de acuerdo a esas prioridades. Entonces, usted va a ver la destrucción de las pocas áreas verdes que nosotros tenemos. No tenemos áreas verdes. En todo país hay áreas destinadas y respetadas para que tengamos esos espacios y nos sintamos en una ciudad realmente alegre, que usted se sienta en un ambiente libre, bonito, ordenado, pero usted transita por Tegucigalpa y se siente sofocado. Entonces, por eso ahora ya no hablamos ni siquiera de salud individual, sino salud comunitaria. Nuestras comunidades tienen que hacernos sentir bien. Si usted va a México, por ejemplo, cada cierto tramo hay un parque. Hay un parque, hay áreas verdes, hay actividades dentro de esos parques que son justamente, usted va a ir a Pero aquí México, le van a decir que hay parque vida mejor. Pero luego igual son plastas de cemento. Porque no aquí hay lo que se arbolitos ahí, trata, ¿va? aquí de lo que se trata es de consumir cemento, por lo visto. Entonces yo también preguntaría, ¿de quién son las cementeras? Las cementeras, las constructoras. Bueno, entonces parece que aquí lo que se trata es de consumir cemento. Pero usted no va a encontrar un área verde en donde un niño pueda llevarlo a jugar, a sentirse en contacto con esa naturaleza. Usted puede ir dentro de la Ciudad de México, que es una ciudad enorme, puede ir a un parque y sentir que no está en la ciudad, por ejemplo. Doctora, rápidamente dígame, ¿este es el momento, este es el tiempo preciso para andar haciendo campañas políticas?
Yo creo que no. Y ahí creo que ese es un error, haber entrado en el juego político. Eso es un distractor. ¿A usted le parece realmente que ese tribunal electoral y todo eso que se está haciendo con la ley electoral ¿Qué le parece a nos va a usted garantizar? cómo que están organizándolos? eso es una payasada más. Esa es otra falta de garantía más. Eso no nos va a llevar a nada si los mismos se van a quedar ahí. Entonces, eso que sucede y esa entrada entonces a modo electoral, ¿ya? Le cambian el botoncito y lo ponen en modo electoral ahora. Todo el mundo está en modo electoral. Eso es una válvula de escape que encontraron. Y entonces van a lanzar, como le digo, puede ser que lancen a 10 precandidatos y van a tener a grupos de gente completos trabajando en esa dinámica. Y los demás también, que están en la oposición, también cambiaron su chip Pero doctora, a modo electoral. si no confían en la elección de estas nuevas autoridades, ¿no van a confiar en el nuevo proceso electoral? Por supuesto. Entonces, ¿en qué estamos, doctora? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿en qué estamos en este país? Por eso yo siempre he sido, pues, de las personas que considera que nosotros seguimos como barco a la deriva. A la deriva. A la deriva. No tenemos claro y no tenemos en el horizonte, eso es lo más triste. Es que no tenemos en el horizonte una solución o una respuesta o una persona que sea capaz de llevarnos, por lo menos, a redireccionar y ponerlo rumbo al barco. No digamos llevarlo a puerto seguro, que eso lo veo casi que imposible en nuestro país. Y ese desánimo creo que es generalizado. Hasta que dejemos ese egoísmo, ese siempre buscar el bien individual, olvidándonos del bien colectivo, que es lo que debería primar en toda acción, sobre todo de alguien que decide meterse a política, porque creo que justamente esa es la política, el buscar el bien común. Y es lo que menos han hecho nuestros políticos, que se convirtieron realmente en empresas para lograr ganancias de forma personal. Ok, nos vamos de inmediato a la pregunta caliente. Cofisa, un amigo que sí responde, presenta. La pregunta caliente. Bueno, la pregunta caliente. Ya usted nos ha dicho que admira a las bases del Partido Libertad y Refundación, pero ¿qué opina de los líderes? Y estamos hablando de Manuel Zelaya Rosales, que se reunieron con Carlos Flores, con Mauricio Oliva y con Mario Segura a negociar los puestos para las nuevas autoridades electorales. ¿Qué opina sobre esto? Y es que no solamente es Mel Zelaya, son todos los que usted mencionó. O sea, ellos siguen una dinámica y es justamente, el país no está en las ruinas en las que está por una sola persona. Ha sido todo un grupo de personas. Y usted ve cómo es posible, cómo son capaces ellos de ponerse de acuerdo, olvidando justamente lo que le decía, el bien común. Entonces, siempre los beneficios que se obtienen son personales. ¿Cómo los cataloga a ellos? Como parte del problema, son parte del problema. Entonces, hasta que nosotros como ciudadanía, y esa es una de las cosas tan importantes que ha hecho la plataforma, es construir esa ciudadanía capaz de organizarse, capaz de buscar sus objetivos colectivos y lograr que eso prevalezca. ¿Cuál es el problema en este momento? Es que no tenemos un Estado de Derecho, pero si nosotros tuviéramos un Estado de Derecho y un respeto a esa gente que anda en las calles recogiendo firmas, por ejemplo, para derogar la ley, el Código de Trabajo, si se hubiese respetado la acción que nosotros interpusimos, la acción ciudadana para la derogatoria de la ley marco, si la Corte Suprema de Justicia fuera independiente, ya hubiésemos tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la derogatoria de la ley marco de protección social, pero no vivimos
en un estado de respeto a leyes ni a garantías constitucionales y por tanto esas voluntades de la mayoría no se respetan. ¿Cómo la plataforma desde afuera de un estado va a hacer prevalecer su voz? Cuando nosotros logremos incidir realmente en esos organismos internacionales que garanticen esos derechos fundamentales, porque nosotros lo que estamos peleando son dos grandes derechos fundamentales que están en tratados no solamente nacionales, sino internacionales. Cuando nosotros demostremos que hay un Estado fallido y nos vayamos en forma externa a interponer los juicios en contra del Estado de Honduras por violaciones a derechos fundamentales de la población, ahí vamos a tener respuestas y está pronto a que lo hagamos. Doctora, ¿qué le podemos decir a este tipo de personas? Cándido, dice Cándido Berejano, ¿qué pasó con la plataforma en defensa de la salud y educación? Ahora, caja de resonancia de Libre. ¿Todavía lo siguen ligando ustedes con Libre? A pesar que usted en reiteradas ocasiones ha dicho que admira las bases, pero no a sus autoridades. Yo creo que, por ejemplo, ha habido alguna participación, digamos, que de repente con la que no se ha sentido identificada la población. Yo le quiero decir a la población, nosotros no tenemos una participación partidaria de ninguno de los partidos políticos. Cada uno de nosotros ahí podrá tener, yo no les pregunto a nadie a qué partido pertenecen, ni con qué partido simpatizan. Obviamente este gobierno se caracteriza justamente por esa conspiración contra las cosas que dan resultado en nuestro país y obviamente eso es parte de esa conspiración. Y como esas dirigencias, esa oposición ya no es oposición, sino que es parte de la repartición del pastel, ya entraron en ese modo electoral y ya entraron en esas componendas propias de quienes han dirigido este país, entonces van a llegar a ponerse de acuerdo en muchas cosas probablemente. Sin embargo, yo puedo garantizar, al menos de la gente más cercana y que yo conozco de la plataforma, que no tienen ningún interés ni ninguna injerencia libre en la toma de decisiones de la plataforma. Y en el momento en que yo lo vea así, en ese momento yo me retiro. Bueno, esta ha sido la pregunta caliente gracias a Cofisa. Cofisa, un amigo que sí responde, presentó La pregunta caliente. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Nos quedamos en las redes sociales. Vamos a leer comentarios. Bueno, tenemos más comentarios en las redes sociales. Dorian, Elizabeth Salinas, vamos doctora, gracias por luchar. Dani, doctora, no permita todo este grupo de la plataforma son políticos de Libre. Le dicen que no permita que los de Libre ingresen ahí a la plataforma. También Will Ochoa, la integridad y el patriotismo de la doctora Figueroa no tienen colores ni partidos, es una lucha social y común por el pueblo. Aquí también Ramos dice, solo Dios con mi pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Jorge García, así es. Cura a los enfermos y no anda hambrientos ni tensionando al pueblo. Aquí dice Joseph, solo los comentarios ñángaras hace Jackie. No, mi amigo, yo no soy ni de un lado ni de otro. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ser político aquí en este país es cosa seria, doctora. En algún momento, doctora, usted se ve en política. Porque si usted quiere un cambio, y esta pregunta se la voy a hacer para que la analice y se la voy a hacer en pantalla, porque si usted quiere un cambio, tiene que también estar adentro del poder, porque fuera del poder es bien complicado que usted haga un cambio. Entonces la gente quiere saber si realmente usted quiere estar en política. Vamos a la pantalla.
Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Doctora, le hice una pregunta para la gente en redes sociales, también aquí en cámara. Desde afuera es muy poco probable que va a ser un gran cambio. ¿Tiene que estar adentro del poder para hacerlo? ¿Piensa la doctora Suyapa Figueroa meterse en temas políticos? Bueno, yo creo que el problema, y eso es de lo que se trata la plataforma, es de construir esa ciudadanía capaz de generar desde la acción ciudadana los cambios que se necesitan en el país. En este sentido, nosotros no tendríamos, y dejar, es lo que le decía, dejar ese caudillismo, dejar esa identidad tan férrea a un solo color, ¿verdad? Y seguir realmente lo que la población necesita. Entonces es un poco desapartarse de ese activismo que siempre nos identifica. Yo voy a ser liberal hasta que me muera, yo voy a ser nacionalista hasta que me muera. No tenemos que hacerlo. Y nuestras decisiones tienen que estar en función de esas necesidades que como población no vemos. Y de eso se trata la plataforma, de construir esa ciudadanía. No lo sé, la verdad es que en este momento nuestra lucha, sigo insistiendo, es porque se respeten estos dos derechos. En estos momentos, pero a futuro, doctora, a futuro, ¿vea como planes, un plan político la plataforma? No creo justamente porque hay participación. ¿Personalmente? No, y la plataforma se sigue manteniendo como un ente desligado de la actividad política partidaria. Obviamente todo lo que hacemos es político, la vida es política, la existencia misma es política. ¿Usted Sin embargo, se ve como en la política, doctora, en un futuro? No lo sé. Ahí solo que hubiese algo, digamos, muy necesario, que se viera una necesidad muy... ¿No estamos en necesidad en estos momentos para usted? Yo creo que no necesitamos estar en ese tipo de activismo político en este momento. Si pensáramos más en las necesidades que tenemos como país y enfocarnos en resolver esos problemas, estaría mejor. Yo no lo niego, porque usted no puede, ese es digamos, un derecho ciudadano que usted puede ejercer en algún determinado momento. Y es como decir, yo no vuelvo a votar en mi vida. No es cierto, eso no lo puede hacer. Usted va a tener que tomar partido siempre y siempre va a tener que decidir, pero que esas decisiones sean en función siempre de esas mayorías, apartando sus intereses personales. Y yo creo que el arte de la política debe ser justamente eso, siempre, y porque es un sacrificio enorme. El meterse a política es un sacrificio terrible, terrible para una persona. Pero para esa persona debe siempre, la máxima es buscar ese bien común, buscar ese beneficio de las mayorías, buscar y nunca desapartarse de ese fin que lo llevó a buscar ese objetivo. Y estoy segura que todos los que aspiraron un día a ser presidentes de este país tuvieron ese objetivo y se perdieron en el camino. Entonces, la fuerza de esa convicción debe ser tal que siempre recuerde a usted cuál fue el objetivo que le impulsó a participar en política. Y porque es muy triste que nuestros políticos han sido gente de clase media, media alta o media baja y han terminado siendo millonarios. ¿De dónde salieron esos capitales? Que buscaron nada más enriquecerse ellos, olvidándose de que la gente sigue muriendo de hambre y sigue muriendo de cosas básicas en los hospitales, y nuestros niños sin educación, y la gente muriendo siempre en esos barrios o amenazados por maras y pandillas, cuando se hacen inversiones enormes. Y ahí es nuevamente también hacer reflexionar a todo el mundo, a los militares mismos, a la policía misma, y preguntarle, ¿son garantes realmente de la Constitución y las leyes? Sí. ¿O son garantes nada más de la vida de una persona, dejando y poniendo en riesgo a la vida del resto de la ciudadanía? Bueno, doctora, definitivamente siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros, saber un poco de usted, una mujer que tiene los pies
en la tierra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y también gracias a todos ustedes por su sintonía.